Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast Educar con Sentido, un espacio para reflexionar sobre el papel del pensamiento crítico y del conocimiento en nuestras prácticas educativas. En este episodio exploraremos dos textos fundamentales, uno sobre la filosofía de la educación en el siglo XXI, Paitan 2021, y otro sobre la epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos por Andrade y Rivera. Mi nombre es Elkin Ortiz, docente de matemáticas en primaria, y hoy me acompañan dos colegas y amigos, Alexandra y Felipe. ¿Cómo están? Hola, buen día a todos. Soy Alexandra Carvajal Alfonso, docente de informática en secundaria y media de la ciudad de Bogotá. Elkin y Felipe, un gusto compartir este espacio con ustedes. Buenos días, profesores Alexandra y Elkin, y a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Felipe Gómez, docente de matemáticas en Pereira. Bienvenidos todos. Vamos a abordar por qué reflexionar sobre qué, cómo y por qué enseñamos es esencial para transformar nuestras aulas y ser mejores profesionales. Como docentes, ¿qué pensamos de la relación entre filosofía y educación? Elkin, lo primero es entender los términos filosofía y educación, y para eso debemos acudir al primer texto. Allí Paitan y demás mencionan, referirse a filosofía es volver a plantear lo que ya muchos filósofos han mencionado a lo largo de la historia como amor a la sabiduría. Por otro lado, los mismos autores nos recuerdan que la educación es un derecho fundamental que lucha en contra del analfabetismo y propicia condiciones oportunas para que toda persona tenga acceso a ella. Entonces, la calidad educativa conlleva a la transformación del individuo, asumiendo una actitud crítica de su realidad, generando cambios que le proporcione una vida digna. El primer artículo destaca que la filosofía ayuda a transformar ciudadanos con pensamiento crítico, con creatividad y ética. También subraya que los docentes necesitan habilidades intelectuales para analizar y transmitir conocimientos. La filosofía de la educación nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de educar. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de transformar personas críticas, autónomas y éticas. Por su parte, Andrade y Rivera destacan que la epistemología en la educación permite reconocer la diversidad de saberes y formas de construir conocimiento. Esto rompe con una mirada única y tradicional. En el aula, esto se traduce en valorar también los saberes locales, comunitarios, afectivos y no solo los académicos. Como lo han mencionado Elkin y Felipe, la educación se nutre de la filosofía, especialmente de sus corrientes, como el empirismo, el positivismo, el constructivismo, que han contribuido de gran manera al desarrollo de sistemas educativos. Como por ejemplo, en la institución donde yo laboro, el proyecto educativo institucional tiene como base teórica, filosófica, el modelo constructivista de Jean Piaget, lo que conlleva a pensar nuestras prácticas docentes en lineamientos participativos y de interacción para construir conocimiento. Como menciona el doctor Roberto Rivera, estas perspectivas influyen en la configuración de programas educativos, afectando el currículo, las estrategias de enseñanza, las maneras en que los docentes prestamos el conocimiento a nuestros estudiantes. En este segundo momento abordaremos qué función tiene la epistemología en la educación. Me gustaría escuchar a la docente Alexandra que nos comente qué piensa de la función de la epistemología en la educación. Educar con sentido nos lleva a reconocer cómo la epistemología es esencial en el ambiente educativo. Más allá de estudiar los fundamentos del conocimiento y su adquisición, ofrece herramientas para evaluar críticamente los métodos y las teorías del aprendizaje. Según Andrade y Rivera, la epistemología en la educación ayuda a reflexionar sobre la validez y fiabilidad del conocimiento, a desarrollar estrategias de enseñanza pertinentes y a reformar el currículo para adaptarlo a nuevos paradigmas del conocimiento. Elkin y Felipe, reconocer esta diversidad de corrientes no solo sirven de orientación a la educación,
sino que buscan garantizar que los modelos pedagógicos en verdad respondan a las necesidades sociales e históricas de los contextos donde se desempeñan. Es decir, docente Alexandra, que la epistemología es el estudio del conocimiento, cómo se construye, qué se considera válido y cómo sabemos que algo es verdadero. En educación, esto es clave para cuestionar los saberes dominantes y abrir espacio a otros conocimientos. Y también implica pensar cómo enseñamos, no solo qué enseñamos. Entonces nos podemos preguntar, ¿estamos promoviendo el pensamiento crítico o solo la repetición? Ahora bien, incluimos diferentes formas de aprender y conocer. Por ejemplo, cuando valoramos saberes indígenas o conocimientos populares en nuestras clases, estamos haciendo un ejercicio epistemológico rompiendo con una mirada única y tradicional del conocimiento. Yo soy un amante de las definiciones, por eso quiero complementar el aporte del Dr. Elkin y ahondar en lo que entendemos por epistemología. Para esto me remito al primer texto de investigación en el cual Bunge plantea que la epistemología es una subdivisión de la filosofía que trata de la indagación científica y su producto, el saber científico, ciencia que contribuye al progreso del trabajo científico respecto al conocimiento realizado por la humanidad. Ahora bien, la epistemología concibe a la educación como un proceso complejo. Por consiguiente, nosotros como maestros estamos llamados a ser expertos en las ramas del saber que nos corresponde y a partir de allí vivir la educación no como depositadores de conocimiento en el proceso bancario que describe Freire, sino como diseñadores del conocimiento con múltiples estrategias pedagógicas en las cuales el estudiante sea el centro del desarrollo. Vamos ahora a abordar el tema de las implicaciones de la epistemología en las prácticas educativas, en el desarrollo educativo, en la formación profesional del docente y en la investigación educativa. Apreciados radioescuchas, nuestra educación latinoamericana, así como en general toda nuestra cultura, está altamente permeada por el pensamiento eurocéntrico o de Occidente. Vivimos en un medio que ha replicado dicho pensamiento, despreciando nuestros propios saberes ancestrales y autóctonos. El mundo en general ha homogeneizado el conocimiento y Occidente nos ha dicho qué es o no correcto, invisibilizando perspectivas subalternas y silenciando las voces de las minorías sociales. Como maestros y latinoamericanos tenemos el deber de escuchar a nuestros educandos y de esta forma ofrecer prácticas educativas acertadas y oportunas. Debemos ser más conscientes de nuestras propias realidades y necesidades. Andrade y Rivera lo mencionaron el año pasado. La epistemología invita a una reflexión profunda sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentando la adaptación de teorías del conocimiento a las necesidades y realidades educativas contemporáneas. No podemos olvidar nuestra bella profesión, estimados Felipe y Elkin. Desde la perspectiva de Freire, un docente con formación epistemológica sólida logra orientar de manera acertada el desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes, así como diseñar estrategias de enseñanza más efectivas, fomentando una pedagogía emancipadora al interior de su aula. Alfonso Torres Carrillo, educador e investigador social colombiano, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, nos invita a los educadores a que veamos nuestra labor como un ejercicio intelectual en continua reflexión, lo que conlleva a procesos investigativos constantes y dinámicos. Como docente, estas habilidades nos aportan en la transformación de nuestra práctica educativa, en la medida que nos permite moldear y adaptar estrategias que promuevan un aprendizaje activo en nuestros educandos. Claro, Alexandra y Felipe. Además, un punto muy importante de abordar en ambos textos es que el docente debe ser consciente de su rol como constructor de conocimiento, no como simple repetidor. La epistemología crítica invita a que el profesor se vea como sujeto reflexivo, capaz de transformar su entorno. Y esto impacta también la formación profesional. Ya no basta con dominar un área, es necesario aprender
a aprender, cuestionar, investigar y adaptarse a la realidad del aula. En este sentido, un maestro con conciencia epistemológica entiende que debe seguir aprendiendo, investigando y adaptándose a nuestras realidades. Y hablando de investigación, la epistemología nos permite analizar críticamente los métodos de investigación educativa. Nos enseña a no aceptar datos sin cuestionar su contexto, su origen y su intención. Por último, vamos a tratar un tema fundamental para todos los docentes. Es los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Voy a comenzar diciendo, compañeros, que López, Martínez y Sierra, doctoras en educación, en su artículo del 2017, afirman la importancia de promover el pensamiento autónomo. Nos proponen que nuestra labor docente esté enfocada más en la tarea de guiar y acompañar los procesos formativos. Por otro lado, es importante resaltar que un buen docente debe desarrollar habilidades como la escucha activa, la argumentación, la capacidad de guiar debates y formular preguntas que inviten a pensar. También debe ser empático y flexible, reconocer que sus estudiantes son diversos y que el conocimiento no se da de manera lineal ni uniforme. Paitan insiste en que la filosofía debe formar estudiantes capaces de pensar por sí mismos. Además, Andrade y Rivera resaltan que uno de los desafíos es la necesidad de superar la fragmentación del conocimiento. Hoy tenemos mucha información, pero poca capacidad de integrar y reflexionar. Además, enfrentamos el reto de incluir saberes diversos, más allá de los tradicionales. Excelente intervención, doctor Elkin. Ahora quiero invitarlos a que se pregunten, ¿cuál es la mejor forma de aprender algo de alguien? Creo que muchos podrían estar pensando lo mismo a través del ejemplo. Y es en este contexto donde planteo lo siguiente. Los docentes debemos ser personas críticas, reflexivas y autónomas que desarrollen procesos complejos y creativos. De esta forma tendremos estudiantes críticos, reflexivos y autónomos que desarrollen procesos complejos y creativos en la construcción del conocimiento. Estimados Elkin y Felipe, vivimos en una era digital caracterizada por la sobrecarga de información. Silvia Eizaguirre reconoce la importancia de habilidades críticas como evaluar, para elegir fuentes de información idóneas, identificando contenido falso para evitar la desinformación, desde una epistemología de la conciencia, la ética y la corresponsabilidad. Un suceso muy peculiar se presentó, es la afectación a la autoría del estilo de animación del estudio Gilbert, donde esta tendencia provocó un uso indiscriminado e inconsciente de la inteligencia artificial, generando imágenes aparentemente desarrolladas por el estudio de animación. Sin embargo, en términos éticos, desconoció por completo los derechos de autor de Miyazaki y su equipo. En definitiva, la era digital impone nuevos paradigmas, donde las instituciones educativas deben comprender la naturaleza de la forma en que ahora se adquiere el conocimiento, desde un pensamiento consciente, ético de la realidad social y tecnológica. Para finalizar, concluimos que los maestros latinoamericanos tenemos el deber de transformar nuestro entorno educativo, primero preocupándonos por nuestra formación profesional, asumiendo un rol crítico y reflexivo de nuestras propias prácticas educativas y las que predominan en nuestra región. De esta forma podremos renovar ciertas conductas tradicionales y de Occidente y adherir perspectivas pedagógicas subalternas que provengan de los saberes autóctonos y regionales. Estimados docentes y compañeros Elkin y Felipe, como conclusión, en un mundo cada vez más interconectado, la epistemología transdisciplinaria es la clave. Esta integración contribuye al abordaje de problemas complejos, la construcción de saberes de manera colaborativa, que nos invita como educadores a una continua formación, así como a promover una enseñanza que fomente el pensamiento crítico, consciente y ético en un contexto que lo necesita para educar con sentido.
Compañeros, este curso nos deja una gran lección. Ser docente es también ser filósofo y epistemólogo. Es cuestionar, es buscar, es formar personas, no solo transmitir datos. Y para mí ha sido clave entender que el aula puede ser un espacio de libertad donde se construye conocimiento de manera colaborativa y crítica. Comprendimos que la filosofía y la epistemología no son conceptos abstractos, sino herramientas para pensar y mejorar nuestra labor educativa. Con esto concluimos. Gracias por escucharnos en este episodio de Educar con Sentido. Nos despedimos con una invitación. Sigamos pensando, cuestionando y aprendiendo, porque solo así transformaremos la educación. Hasta la próxima.